hoy estuvimos la clase pasada hablando un poco de herbivoría, ¿sí? Hoy vamos a hablar de patógenos, ¿sí? Cuando hablamos de patógenos nos referimos a microorganismos, ¿sí? Que son los que logran superar, digamos, son perjudiciales para las plantas, ¿sí? Porque de algún modo logran superar, vencer las barreras, ¿sí? El sistema inmune de la planta y acceder a los recursos, ¿sí? En general se alimentan de los fotoasimilados que tiene la planta, ¿sí? Nutrientes también, pero principalmente los fotoasimilados que produce la planta. Y los patógenos, como habíamos visto también un poco con los herbívoros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los herbívoros tienen un ciclo de vida. Bueno, no todos los estadios suelen ser herbívoros, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto en las mariposas que las larvas suelen ser herbívoras, pero después la mariposa no, ¿sí? El huevo tampoco. Bueno, con los patógenos pasa un poco lo mismo, ¿sí? Muchas veces los patógenos tienen parte del ciclo de vida, a veces en otros animales, en los cuales no son patógenos, pero al menos alguna parte del ciclo de vida se alimentan de las plantas, ¿sí? Entonces, por eso son patógenos. Los microorganismos heterótrofos tienen tres formas distintas de utilizar la biomasa. Tenemos los que llamamos los saprófitos, que son los que degradan el material vegetal muerto, ¿sí? Después tenemos un grupo importante, ¿sí? Importante desde nuestro punto de vista, es pequeño en número, ¿sí? Comparado con los saprófitos y con los patógenos, ¿sí? Hay mucha menos cantidad de especies que forman simbiosis, pero son muy importantes. Vamos a hablar después, en la segunda parte, de los que nosotros llamamos benéficos, ¿sí? Que son muchos microorganismos que tienen una interacción benéfica, ¿sí? Que suele ser mutualista, ¿sí? Suele ser benéfico para el microorganismo, ¿sí? La interacción con la planta, y para la planta también, ¿sí? Eso vamos a hablar después más adelante, en la próxima parte de la clase. Y ahora vamos a enfocarnos en los que nos suelen preocupar, que son los patógenos, ¿sí? Que de algún modo logran acceder a los recursos de la planta, ¿sí? Principalmente a los fotoasimilados, ¿sí? Venciendo las barreras del sistema inmune. Entonces, cuando hablamos de patógenos, hablamos de enfermedad, ¿sí? Cuando hablábamos de herbívoros, hablábamos de plagas, ¿se acuerdan? Los patógenos, cuando atacan una planta, decimos que esa planta está enferma, ¿sí? Es muy poco común, ¿sí? Que en plantas salvajes ocurran enfermedades, ¿sí? Esto es un poco parecido a lo que hablábamos con los herbívoros. En sistemas más naturales es poco común que haya una enfermedad que ataque, ¿sí? al conjunto de todas las plantas. En general ocurre eso cuando tenemos cultivos, ¿sí? En los cultivos, en donde la variabilidad de especies vegetales es mucho menor, ¿sí? En general es un monocultivo, tenés un solo tipo de plantas, es bastante común, ¿sí? Que pueda un patógeno, ¿sí? Aparecer y generar una enfermedad bastante más grave, ¿sí? Entonces, si hablamos de insectos u otros tipos de herbívoros, hablamos de plagas, ¿sí? Y cuando los que causan el daño son hongos, virus o bacterias, ¿sí? Que son los microorganismos, vamos a estar hablando de enfermedades, ¿sí? Muchas veces los patógenos, ¿sí? Pueden suprimir, ¿sí? Eliminar o evadir de algún modo las defensas que tiene la planta, ¿sí? Que es lo que llamamos el huésped, o muchas veces puede interferir
con el metabolismo celular del huésped y alterarlo para su propio provecho, ¿sí? Eso es bastante clásico o común en los virus, ¿sí? Que los virus tienen muy poquito material genético, pero ¿qué es lo que hacen los virus? Cuando infectan y logran ingresar a una célula e infectarla, lo que hacen es se apoderan de algún modo de toda la maquinaria y todo el metabolismo de esa célula. Y entonces lo que hacen es que esa célula deje de producir las cosas que necesita, en este caso la planta, ¿sí? Con nosotros pasa lo mismo, ¿no? Cuando nos infectamos con un virus, lo que hacen es eso, infectan las células, la célula deja de algún modo de tener sus funciones, de producir las cosas para sus funciones básicas, y empiezan a producir o utilizarse la maquinaria de la célula para producir más virus, ¿sí? Y así es como infectan los virus. Bueno, hay algunos que han sido de grandes problemas, ¿sí? Por ejemplo, la gran hambruna de Irlanda fue provocada por un oomycete, ¿sí? Por la papa que infectaba las papas, ¿sí? Y generó una mortandad enorme en la población porque, bueno, por supuesto eso se combinaba con que era una población que dependía mucho de la alimentación de la papa, ¿sí? Su principal fuente de alimentación era y de trabajo era la papa, y un año les agarró este hongo, ¿sí? Que destruyó prácticamente toda la producción de papa, ¿sí? Y se murieron miles y miles de personas, ¿sí? Con lo cual, estas enfermedades en las plantas a veces tienen un impacto muy importante en la producción, ¿sí? Tenemos distintos tipos de patógenos, ¿sí? Que pueden ser biótrofos, que son los que obtienen los nutrientes del tejido vivo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que mantienen al huésped, ¿sí? Vivo mientras están explotando los recursos, o sea, están consumiendo, ¿sí? Sus fotosimilados, ¿sí? Y entonces hay un periodo bastante grande en donde convive el patógeno con la planta viva. Después hay otros que son necrótrofos, ¿sí? Que matan al huésped, ¿sí? Y después se alimentan de ese huésped muerto, ¿sí? De ese tejido muerto. Y otros que son como una mezcla, ¿sí? Hemibiótrofos, que tienen como una especie de cuestión medio intermedia, en donde colonizan, ¿sí? Y después matan, o sea, crecen un poco con el tejido vivo y después lo matan, ¿sí? En etapas posteriores de la colonización, ¿sí? Y entonces se ven como manchitas de necrosis, ¿sí? Por ejemplo, acá en la hoja, ¿sí? No es que es toda, todo el tejido, todo el órgano no está muerto, sino pequeñas partes, ¿sí? Este tipo de formas distintas son producidas tanto por bacterias como por hongos, pueden ser producidas, ¿sí? Podemos tener hongos o bacterias biótrofas o necrótrofas o hemibiótrofas, ¿sí? Los virus no, los virus tienen otro tipo de infección, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos síntomas, ¿sí? Estas son plantitas de Arabidopsis, hojas, ¿sí? De plantas de Arabidopsis infectadas por distintos tipos de bacterias, ¿sí? Esta es una Botrytis, que es una bacteria necrótrofa, ¿sí? Fíjense cómo mata, ¿sí? al huésped. Esta es una bacteria que es un biótrofo, ¿sí? Entonces uno no se ve tan
no se ve tan mal la hoja, pero en realidad sí está llena, está toda infectada, ¿sí? Por la bacteria. Pero la bacteria de algún modo convive con el tejido vivo, ¿sí? Por un tiempo. Y después está el hemibiótrofo, que sería esta pseudomona, en donde fíjense que tiene partecitas, ¿sí? Que va matando después, pero primero crece e infecta con el tejido vivo, ¿sí? Este biótrofo no era una bacteria, es una omiceta, ¿sí? Un tipo de hongo. ¿Cómo entran los patógenos? Pueden entrar por distintos tipos o formas, ¿sí? Algunos entran de forma activa, ¿sí? O sea que en superficies que están intactas pueden de algún modo romper, ¿sí? La pared celular e ingresar, ¿sí? La epidermis y la pared, e ingresar a las células, ¿sí? Y ese es el ejemplo de lo que suelen ser los hongos o los nematodos, ¿sí? Que ingresan incluso con un tejido vivo, ¿sí? Y después muchos otros ingresan de forma pasiva, ¿sí? ¿Qué significa de forma pasiva? Bueno, ya está, de algún modo tiene ya o una herida o alguna abertura natural, como puede ser. ¿Qué abertura natural se les ocurre que puede ser? Una entrada de un microorganismo, de un patógeno. Los estomas. ¿Cómo? Estómago. Los estomas, Estomas. bien. Los estomas son agujeritos que tiene la planta, ¿sí? Que las tienen, están abiertos, entonces entran, por ahí pueden entrar virus, ¿sí? Virus o bacterias, sí, o fitoplasmas, que son una cosa ahí medio intermedia, ¿sí? Entonces, y por heridas, ¿sí? Sobre todo por heridas, es mucho mayor todavía la entrada de virus, de patógenos, ¿sí? Por eso siempre las heridas son peligrosas para las plantas. Cuando uno poda, siempre tiene que tratar de limpiar bien, esterilizar las tijeras, ¿sí? O lo que se use para podar, porque las heridas son entradas de muy fáciles de patógenos, ¿sí? Porque uno piensa en que cuando uno habla de un estoma son posibles entradas, pero son lugares chiquititos, ¿sí? Es el espacio que hay entre dos células. Cuando uno hace una herida, ¿sí? Piensen que si uno corta un pedazo de hoja o corta un tallito, la cantidad de células que quedan ahí rotas son un montón, ¿sí? Entonces es mucho más peligrosa una herida que las aberturas naturales, aunque de todos modos pueden entrar por aberturas naturales, ¿sí? Y bueno, hongos y nematodos también pueden entrar, por supuesto, por aberturas naturales, por heridas, ¿sí? Pero estos además logran también muchas veces entrar por superficies intactas, ¿sí? Si bien son distintas, ya vamos a ver que es distinta la respuesta en general que se prende o la vía de señalización que se activa, ¿sí? Frente al ataque de un patógeno, la estrategia para combatirlos es bastante similar, ¿sí? Muchas veces a la que se utiliza para combatir herbívoros, ¿sí? Entonces, en ambas situaciones sí ocurre que lo que tiene que ocurrir es, primero, tiene que aparecer el patógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que bueno, vamos a ver que también hay respuestas que son constitutivas y respuestas que son inducidas o adquiridas, se llaman ahora, para patógenos, que cuando aparece el patógeno, ¿sí?
se produce también una señal, ¿sí?, que es sistémica, ¿sí?, y que viaja hacia toda la planta, ¿sí? Pero vamos a ver que las hormonas que están involucradas, ¿sí?, no suelen ser el jasmónico, como habíamos visto con el herbívoro, sino el ácido salicílico, ¿sí? El ácido salicílico suele ser, en general, la hormona que dispara la cadena de respuestas de forma sistémica en toda la planta, ¿sí? Cuando aparece un patógeno, ¿sí?, un hongo, un virus, una bacteria, en alguna zona, ¿sí?, puede ser en la hoja o en algún otro órgano de la planta, bueno, toda la planta prende, ¿sí?, los sistemas de alarma mediante la formación de ácido salicílico. Tenemos distintas, cuando hablamos de patógenos, hablamos de distintos tipos de inmunidad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, especies que son resistentes o que son inmunes, ¿sí?, a un patógeno particular, ¿sí? En esa situación, el patógeno no se puede propagar en la planta, ¿sí? Las defensas constitutivas que tiene esa planta, ¿sí?, frente a ese patógeno en particular, son más que suficientes, ¿sí? Entonces, hay un montón de patógenos que no pueden infectar a un montón de plantas, ¿sí? Porque ya las defensas que tiene esa planta constitutivamente evita que el patógeno, ¿sí?, pueda propagarse en la planta. Entonces, esas son cuando hablamos de una especie que es resistente o inmune a ese patógeno. Después, a veces uno puede tener especies que son resistentes o inmunes, pero no porque sean suficientes las defensas constitutivas, sino que hace falta que también se induzcan, ¿sí?, las defensas, y con esa inducción, o sea, un poco de daño hay, ¿sí?, ingresa el patógeno, hay algo de daño, pero ese patógeno no logra propagarse, ¿sí?, porque las defensas que se inducen son suficientes para controlarlo, ¿sí? En este caso, el patógeno ni siquiera podía ingresar, o ingresaba, pero no podía reproducirse nada, ¿sí? En este no genera ningún tipo de daño, en esta puede generar un poco de daño, pero la planta induce defensas y con eso es suficiente, ¿sí?, y resiste al patógeno, ¿sí? Entonces también son especies que uno dice es resistente o es inmune a ese patógeno. Y después están las que la situación en donde la especie es susceptible al patógeno, ¿sí? Y ahí el problema es que ni las defensas constitutivas ni las inducidas son suficientes para controlar a ese patógeno, y ese patógeno logra ingresar, infectar y propagarse en la planta, ¿sí? Entonces, ahí, cuando estamos en esa situación, la especie particular de la que hablamos es susceptible a los patógenos, ¿sí? Tenemos, como habíamos visto con herbivorías, también defensas que son constitutivas, ¿sí?, que son también, muchas veces son muy parecidas a las que se utilizan para, en algunas cosas son las mismas, ¿sí?, que sirven tanto para herbívoro como para patógenos, ¿sí?, como por ejemplo los tricomas, las paredes celulares, la cutícula, ¿sí?, los estomas. Pueden tener ciertas características que eviten, ¿sí?, que sean una barrera física para muchos patógenos. Muchas veces las plantas también tienen en forma constitutiva barreras químicas, ¿sí?, que tienen compuestos en la cutícula muchas veces, ¿sí?, compuestos que tienen fitoanticipinas, por ejemplo, que tienen que es un antimicrobiano, ¿sí?, mata a muchos microbios distintos, o defensinas, ¿sí?, que también estas no matan, ¿sí?, no son tóxicas a veces, pero sí hacen que se retrase mucho el crecimiento, el desarrollo. El patógeno no puede crecer, ¿sí?, porque esas defensinas interfieren con la nutrición del patógeno, ¿sí?
después hay otros compuestos que puede haber, ¿sí? Fenólicos y antimicrobianos, que están, como les digo, en general suelen estar por la cutícula muchas veces, ¿sí? Y entonces ya esas barreras químicas que están siempre, ¿sí? Que son constitutivas, ¿sí? Que cada especie puede tener distintas, por supuesto, cada especie vegetal, cada planta, esas ya son suficientes muchas veces para evitar un montón de patógenos, ¿sí? Entonces, las plantas son en general resistentes a un montonazo de patógenos, pero bueno, como les había dicho con los herbívoros, con los patógenos pasa lo mismo. Siempre hay algunos 2 o 3 patógenos que logran superar esas barreras y logran infectar, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una infección, ¿sí? Se produce una señal sistémica, ¿sí? Que siempre que hay una señal sistémica, acuérdense, siempre estamos hablando de hormonas, ¿sí? Que se producen. En este caso de patógenos vamos a estar hablando de ácido salicílico, ¿sí? En general, que se empieza a producir y que genera la producción de en el resto de la planta de un montón de genes de resistencia, ¿sí? Que son los genes que van a que muchas veces esos genes tienen producen compuestos químicos, ¿sí? Que resisten al patógeno. Tenemos en los patógenos, ¿sí? La resistencia inducida se suele llamar resistencia sistémica adquirida, ¿sí? SAR. Cuando era con los herbívoros se llamaba resistencia sistémica inducida, ¿sí? Cuando es con patógenos se le suele decir adquirida, ¿sí? Pero en principio es lo mismo, ¿sí? Son resistencias que son inducidas, ¿sí? Que no son las constitutivas y que involucran un montón de proteínas, está el ácido salicílico que produce proteínas, ¿sí? Que son como de genes de resistencia, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, el ejemplo de una proteína, ¿sí? Acá le ponen proteína R, ¿sí? Que es una proteína de resistencia, reconoce a estas proteínas, lo que tienen es que reconocen al patógeno, ¿sí? Y eso permite activar la respuesta, ¿sí? Producir la hormona, ¿sí? El ácido salicílico en este caso, que va a viajar por floema al resto de la planta y va a producir un montón de productos químicos que permiten defender a la planta del ataque del patógeno, ¿sí? Es importante que existan en las células estas proteínas que reconocen al patógeno, ¿sí? Si la célula no puede reconocer al patógeno, no puede defenderse, ¿sí? Entonces, cuando la planta no logra reconocer al patógeno, no va a poder defenderse y probablemente el patógeno pueda atacar. Entonces, en las células existen un montón de estas proteínas, distintos tipos de proteínas, ¿sí? En general, proteína R se le llama como al conjunto, que reconocen ciertas proteínas que traen el patógeno, ¿sí? Y es necesario poder reconocerlo para poder disparar señales de respuesta de defensa, ¿sí? De vuelta, igual que con los herbívoros, estas respuestas inducidas son sistémicas, ¿sí? Y implican la producción de una hormona, ¿sí? Y está asociada, como les decía recién, con proteínas R por un lado, que son las que reconocen, y después proteínas que producen defensas, ¿sí? Que son las proteínas PR, ¿sí? Esto es un poco de lo mismo, ¿sí? Entonces, un montón de estas defensas, ¿sí? Se producen una vez que
aparece el patógeno, ¿sí? Entonces aparece el patógeno, la planta lo reconoce y dispara esta respuesta adquirida. Otra de las hormonas que no hablamos tanto, pero que también es importante, es el etileno, ¿sí? Pero en general el etileno suele estar junto con el ácido jasmónico, ¿sí? Estas suelen estar activadas en general por herbívoros y también muchas veces son activadas por patógenos que son los necrótrofos, ¿sí? Los que producen necrosis suelen activar respuestas también que están inducidas por jasmónico y etileno, ¿sí? Y los biótrofos, que eran los que infectaban y convivían de algún modo, por lo menos algún tiempo, hasta que en algún momento pueden matar a la planta, pero que puede estar bastante tiempo conviviendo con la planta viva, ¿sí? Y alimentándose de la planta viva, esos suelen disparar defensas activadas por salicílico, ¿sí? La cuestión es que la regulación de estas hormonas es muy importante para la defensa, ¿sí? Los herbívoros a veces también pueden producir ácido abscísico, ¿sí? Vamos a ver en la segunda parte que los organismos que son benéficos, ¿sí? Microorganismos benéficos, también producen, ¿sí? Son reconocidos y producen también alguna especie de defensa, ¿sí? Pero vamos a ver que no llega a ser una defensa, pero también activa al sistema inmune, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, tenemos distintos tipos de patógenos y también de herbívoros, ¿sí? Y la planta se defiende de todos, ¿sí? Acá hay, por ejemplo, un modelito bastante simplificado, ¿sí? De cómo el patógeno, si logra infectar, ¿sí? Si logra romper las barreras del huésped, lo que hace el patógeno es apropiarse de la maquinaria, ¿sí? Termina regulando la transcripción, ¿sí? Los factores de transcripción y toda la maquinaria, ¿sí? Se apodera el patógeno y lo que hace es que todos esos factores de transcripción, ¿sí? Que no voy a entrar, medio complicado explicar bien qué son los factores de transcripción, pero son proteínas que están encargadas de que se expresen ciertos genes, ¿sí? Eso es algo que ocurre todo el tiempo en las células, ¿sí? Que las cosas se producen porque existen esos factores de transcripción. Bueno, lo que ocurre de algún modo es que el patógeno se apodera de esos factores de transcripción, ¿sí? Y los utiliza de algún modo para su beneficio, ¿sí? Para producir sus propias proteínas, ¿sí? Para que se expresen las proteínas que trae el patógeno, ¿sí? Hay distintos tipos de respuestas, ¿sí? Entonces uno puede tener, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? Que las bacterias para colonizar suelen generar este pilus, que es como una especie de tubito que ingresa dentro de la célula, ¿sí? Y ahí envía proteínas, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo que es el de un hongo, ¿sí? Que también larga como las hifas, ingresa dentro de la célula. La cuestión es que tanto las bacterias como los hongos producen proteínas, ¿sí? Que nosotros llamamos efectores, que son las que reconoce la planta, ¿sí? Estos efectores, o muchas veces proteínas que hay pegadas por afuera que se llaman PAM, ¿sí? Que son más extracelular. Y estas son las que tiene que poder reconocer la planta para disparar las respuestas de
resistencia, ¿sí? Entonces, cuando la planta reconoce este tipo de proteínas, ¿sí? Ya sean estas extracelulares, que las reconoce por proteínas transmembrana que tienen en la célula, en la membrana, o estas proteínas que están adentro de la célula, ¿sí? Que son reconocidas por el sistema de defensa de la planta, ¿sí? Cuando son reconocidas, ahí se dispara la producción de la hormona, ¿sí? Y se dispara la respuesta inducida, ¿sí? La respuesta. Entonces uno tiene distintos tipos de respuestas, ¿sí? Y entonces muchas veces se habla de respuesta inducida por los pumps. Los pumps son estas proteínas que se generan en el espacio extracelular, ¿sí? Lo que sería el apoplasto, ¿sí? Y la inmunidad inducida por efectores, ¿sí? Los efectores son las proteínas que logran los patógenos ingresar adentro de la célula, ¿sí? Entonces, independientemente de qué es lo que reconoce la planta, ¿sí? Ambas disparan defensas, ¿sí? Esas defensas muchas veces son muy similares, ¿sí? Y suelen tener como un conjunto de respuestas parecidas, ¿sí? Ya sea activadas por pump o por efectores. Una de las cosas que ocurre es que se produce más síntesis de calosa y de lignina para que la pared celular se fortifique, ¿sí? Se producen un montón de metabolitos secundarios y de proteínas que tienen actividad antimicrobiana, ¿sí? Y se acumulan también estas proteínas PR, ¿sí? Que atacan y degradan la pared celular de los hongos, ¿sí? De los oomycetes. Entonces, estas suelen ser las defensas que se inducen, ¿sí? Cuando aparece un patógeno, ¿sí? La pared celular siempre tiene cierta fortaleza, pero cuando se induce la defensa contra un patógeno, lo que hace es producir ¿sí? mayores proteínas que la hacen como mucho más rígida, ¿sí? O metabolitos secundarios, ¿sí? O estas proteínas PR, ¿sí? Estas cosas puede que haya en forma constitutiva, a veces hay una baja cantidad de estas proteínas, no es que no hay de forma constitutiva, y a veces lo que hay en forma constitutiva es suficiente para evitar el ingreso de un patógeno, pero a veces los patógenos sobrepasan esas barreras y lo que ocurre en la planta es que aumenta mucho esa cantidad, ¿sí? Cuando se induce la respuesta de estas proteínas de defensa, y eso muchas veces es suficiente para evitar que el patógeno ingrese, ¿sí? Muchos de los patógenos, ¿sí? Nosotros hoy decíamos, bueno, ingresan a veces por heridas, ¿sí? Muchas de esas heridas las generan los herbívoros, ¿sí? Entonces, muchos patógenos, ¿sí? Lo que hacen es, en realidad en la evolución, ¿sí? Coevolucionaron junto con los herbívoros y en realidad usan a los herbívoros como vectores, ¿sí? Y entonces, muchas veces los insectos tienen relaciones simbióticas, ¿sí? Con patógenos, bacterias, hongos, nematodos. Y entonces parte del ciclo de vida del patógeno pasa en el insecto, ¿sí? Y en general siempre es una interacción que o es simbiótica, que le da algún beneficio al insecto, o por lo menos no es perjudicial en general. Y entonces utiliza al insecto para qué, como vector, decimos nosotros. ¿Qué significa vector? Que es el que lleva, ¿sí? Y transmite al patógeno en la planta, ¿sí? Entonces, muchas veces los herbívoros tienen un doble problema para las plantas, ¿no? Por un lado que
se comen a la planta, ¿sí? Y por el otro que además transmiten patógenos, ¿sí? Entonces es un problema importante esta interacción que suelen hacer muchos patógenos, ¿sí? Como nos pasa a nosotros, por ejemplo, con el dengue, ¿sí? Lo transmiten los mosquitos, ¿sí? Si no, no tendríamos dengue. Bueno, con las plantas pasa un montón eso. Hay insectos que transmiten a un montón de patógenos, ¿sí? Bueno, entonces, estos elementos, ¿sí?, de virulencia, ¿sí?, se transmiten, ¿sí? En general son partecitas de, puede ser DNA o RNA, que ingresan a la célula y ingresan al núcleo de la célula, ¿sí? Y empiezan a producir, ¿sí?, sus propios genes, ¿sí? Eso es, por ejemplo, un ejemplo bastante conocido de tener ese tipo de moléculas efectoras es la de, no sé si escucharon hablar de Agrobacterium y del TNA. ¿Escucharon hablar alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Para qué lo sí, en escucharon? celular. ¿Escucharon de plantas transgénicas? Cuando uno hace una planta transgénica, ¿sí?, muchas veces utiliza este sistemita que tienen, utilizamos estas bacterias que se llaman Agrobacterium. Sí, naturalmente estas bacterias lo que hacen es, tienen unos vectores que son unos, es ADN circular, ¿sí? Además de tener el genoma, ¿sí?, las bacterias, su genoma, tienen, en general casi todas las bacterias, tienen lo que se llaman plásmidos, ¿sí?, o vectores, que son pequeños DNA circulares, ¿sí?, que son mucho más pequeños que el genoma, ¿sí?, tienen capaz 15.000 pares de base, pero es pequeño comparado con un genoma, que le genera distintas resistencias en general a las bacterias. Bueno, Agrobacterium en particular tiene uno de esos plásmidos que tiene una característica muy particular, que es que un pedacito de ese plásmido, ¿sí?, que es lo que se llama TNA, lo logra, cuando infecta una célula, ¿sí?, una célula vegetal, logra introducir ese pedacito adentro del genoma de la planta, ¿sí? Entonces, el TDA ingresa en el genoma de la planta, ¿sí? Y en ese pedacito de DNA lo que tiene es un montón de enzimas, ¿sí?, que se producen, ¿sí? Entonces la planta, el núcleo empieza a producir, utilizan toda la maquinaria que tiene el núcleo para producir los genes que hay acá adentro, ¿sí?, que son siempre genes de virulencia, ¿sí? Entonces así infecta la célula y lo que hace Agrobacterium es una especie de como de tumores, ¿sí? Porque se apodera de las células y empieza a producir, a duplicarla, eh, eh, indiferenciadamente, sí, sin diferenciación. Bueno, la cuestión es que cuando uno quiere hacer plantas transgénicas, ¿sí?, lo que se hizo es, o lo que se hace es usar esta bacteria, pero en esta parte del DNA se le saca todos los virus patogénicos, porque uno no quiere no quiere enfermar a la planta, sino que quiere meterle un gen, ¿sí?, de otra cosa. Entonces lo que se hace es, en esta partecita se mete el gen que uno quiere, ¿sí?, y simplemente se deja que la bacteria infecte al tejido vegetal y ingrese el TNA, ¿sí? Y así se hacen, por ejemplo, plantas transgénicas, ¿sí?
y se logra que un DNA exógeno que uno quiere, por ejemplo, hay plantas que son, no sé, resistentes a alguna cosa, bueno, saco la resistencia de un cultivo que es resistente y lo quiero poner en otra planta que no es resistente. Bueno, ese gen de resistencia se lo pongo a la planta que yo quiero mediante este sistema, ¿sí? Eso es lo que se hace con la transgénesis, por ejemplo. Se utiliza esto, ¿pero por qué? Porque naturalmente esta bacteria infecta a las plantas metiéndole un pedacito de su DNA, ¿sí? Entonces este es un ejemplo, por ejemplo, de estas moléculas efectoras que ingresan. Esta en particular se inserta, en general después todas las otras no se insertan, sino que lo que hacen es, la molécula esta efectora es meterse, llegar al núcleo, pero no ingresar al DNA, sino apoderarse del genoma ya que está en la planta, ¿sí? O de la transcripción de las cosas, ¿sí? Vamos a ver los distintos tipos de patógenos, ¿sí? Un pantallazo medio general. Tenemos los virus, ¿sí? Que los virus son muy chiquitos, ¿sí? No son una célula, ¿sí? Bueno, hay como un debate si se consideran o no se consideran vivos, ¿sí? Porque hay una definición que dice que, bueno, la vida, la unidad básica de vida, lo más básico, es una célula, ¿sí? Hay que en donde uno tiene que tener una membrana y, por lo menos, y material genético adentro de esa membrana, ¿no? Entonces, una bacteria cumple con eso, ¿sí? Una bacteria es una membrana, tiene una pared, pero podría no tener pared, pero en principio es una membrana con material genético adentro, ¿sí? Los virus no. Los virus básicamente en general son una cápside, ¿sí? De proteínas que adentro tienen DNA, ¿sí? O RNA. A veces no tienen DNA, simplemente tienen ARN ya directamente, ¿sí? La cuestión es que son cosas mucho más chiquitas incluso que una bacteria, los virus, y la forma de infectar siempre requiere apoderarse o obligar a la célula del huésped a producir las proteínas del virus, ¿sí? Entonces lo que hace cuando infectan, ¿sí? Es meter ese material genético dentro de la célula. Ese material genético empieza a producir un montón de las proteínas de la cápside y de más material genético y empiezan a formar un montón, a ensamblarse y formarse un montón de partículas virales. Entonces crece un montón el virus adentro del huésped, ¿sí? Porque necesita sí o sí del huésped para crecer, ¿sí? Cuando ingresan, ¿sí? Después, una vez que están adentro, ya que si logran ingresar a la célula, una vez que están adentro, se mueven de célula a célula por los plasmodesmos. ¿Se acuerdan que plasmodesmos eran las conexiones entre las células? O sea, ya no hace falta que vuelvan a pasar la membrana, ¿sí? Y después pueden llegar al floema y al xilema y dispersarse en toda la planta, ¿sí? Entonces los virus son... si la planta no puede defenderse, pueden atacar la planta entera y matarla en poco tiempo, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? De virus, ¿sí? Son muy difícil. Una vez que un virus infecta una planta es muy difícil sacárselo encima. Es muy difícil que la planta, digo, no una bacteria uno puede tratarla y a veces le corta el pedazo en donde está más infectado y después tratarla con algún químico y salvar a la planta. Los virus son difíciles, son muy difíciles, ¿sí?
Eh, a veces las plantas pueden vivir con el virus, ¿sí? Y vive todo el ciclo de vida, pero el problema es que muchas veces las semillas que genera esa planta continúan con los virus, ¿sí? Entonces es muy difícil sacarse encima los virus. Cuando uno tiene un virus, en general lo que hace es descartar la planta directamente, ¿sí? Porque lo más probable es que la descendencia siga con el virus y uno no se lo puede sacar de encima. Muy difícil sacarse de encima los virus. Este es el virus del mosaico del manzano, por ejemplo, ¿sí? Y suelen tener muchas veces este tipo de síntomas, ¿sí? En donde uno tiene puntitos amarillos, ¿sí? Y lo que hacen muchas veces es retrasar el crecimiento de la planta y matarla, ¿sí? El virus del mosaico del tabaco, que es súper contagioso y también bastante común, ¿sí? Las plantas de tabaco suelen tener, es re común que agarren el virus del mosaico. Muchas veces te pueden atacar y destruir gran parte de la plantación, ¿sí? Son bastante complicadas. Acá hay un ejemplo de el mal de Río Cuarto, ¿sí? Que es una enfermedad que es un virus que lo transmiten las chicharritas, ¿sí? Y puede generar así la muerte de la planta, ¿sí? O generar Profe, malformaciones, sí. una pregunta. En el caso de virus y bacterias, una vez que sacan, bueno, el virus no tiene cura, ¿no? Pero eh, quiero, a ver, ¿queda el virus en el sustrato o no? ¿Sobrevive como el hongo o no? Eh, no, bueno, no, en principio no. Puede estar un tiempo, pero no, en principio no. En el sustrato en general no. O, El eh, virus no, la bacteria tampoco, el hongo sí. las bacterias pueden estar un poco más, pero no es como los hongos capaz viven más. El virus, no, los virus eh, pueden tener algún tipo pueden quedar, sí, pero en general, o sea, seguro no se reproducen, no pueden crecer fuera de la planta. Claro, Uno puede tratar de desinfectar muchas veces. En general depende. En el suelo eh, capaz hay que esperar un tiempo. Si uno tiene una maceta, yo tiraría con maceta y todo la planta, porque claro. con tierra, no la maceta, pero la tierra del coso sí. Porque en la Bueno, tierra te gracias. quedan raíces, ese es el tema. Y en las Claro. raíces seguro ya está el virus. Los virus son los virus son muy complicados de erradicar, muy difícil de erradicar. Eh, y se transmiten además bastante fácil a veces, entonces son difíciles. Por eso en general cuando se infecta alguna planta lo que se suele hacer es descartar, ni tratar de curarlo, porque es un bicho que ya se mete adentro del floema y ya se viaja a toda la planta, entonces es muy difícil de frenar. Eh, las bacterias son un poco más, depende de la bacteria, ¿no? Pero capaz se puede controlar un poco más, igual que los hongos, aunque también son jodidos, pero bueno, los hongos con un fungicida a veces se puede se pueden eh, combatir. A veces no, porque los hongos también son bastante complicados. Pero bueno, Gracias. y las bacterias con antibiótico a veces también. Y por eso uno puede capaz a veces cortar la parte más infectada y dejar una parte de la planta y con algún antibiótico o antimicótico si es un hongo, rescatarla. Cuando es un virus,
no hay producto que uno pueda hacer, uno no puede, no hay ni no existen antibióticos ni nada. Nos pasa a nosotros, cuando tenemos un virus, tenemos que esperar que pase el ciclo del virus y listo, porque no podemos hacer muchísimo en general con los virus. Los virus son más complicados. Las bacterias, ¿sí? Cuando infectan, ya sea que ingresen por estomas o por una herida, ¿sí? Tienen, no se multiplican adentro de las células, ¿sí? En general se multiplican en el apoplasto, ¿sí? En el espacio que hay entre las células, ¿sí? Y si bien algunas pueden mandar efectores, ¿sí? Como las que veíamos hoy que ingresaba el TNA, en general, de todos modos, la bacteria en sí no es que el Agrobacterium enviaba el TNA, metía ese pedacito de DNA y hacía que la célula produzca lo que la bacteria quiere, pero no se multiplica la bacteria dentro de la célula, ¿sí? La bacteria se multiplica afuera, ¿sí? Y duplica, lo que hace es alimentarse, digamos, de la planta, y eso le permite duplicarse, pero no necesita, para duplicarse la bacteria, para crecer, no necesita el sistema de la planta, ¿sí? No es como los virus, que los virus para multiplicarse necesitan ingresar, por eso los virus afuera de las células del hospedador no crecen, ¿sí? Las bacterias sí pueden crecer, ¿sí? Afuera del hospedador si tienen nutrientes. Entonces el tipo de crecimiento es distinto, ¿sí? De las bacterias y los virus. Entonces las bacterias suelen multiplicarse en lo del apoplasto. Y después tenemos los oomycetes, ¿sí? Que en general son los que producen las mayores pérdidas, ¿sí? Son los grandes patógenos, ¿sí? que producen las mayores pérdidas en los cultivos, suelen estar causadas por este hongo, ¿sí? Por estos oomycetes, ¿sí? Que producen así estas hifas, ¿sí? Estos son como hifas con esporangios, ¿sí? Esporas que se multiplican un montón, ¿sí? Y que lo que hacen es ingresar adentro de la célula. La espora, ¿sí? La espora es como es como si fuera similar a lo que sería el huevo, ¿sí? El ciclo de vida del hongo, ¿sí? Lo que tienen las esporas es que es un estadio del hongo que es resistente a casi todo, ¿sí? Entonces, por eso los hongos son tan difíciles a veces de matar, porque cuando se forman las esporas pueden soportar un montón de tiempo la desecación, pueden estar un montón de tiempo en un suelo seco, totalmente seco, que hasta que no hay agua y algún hospedador no crece, ¿sí? Y cuando la espora encuentra el hospedador, ¿sí? Se dice como que germina, ¿sí? Ingresa dentro de la célula. Fíjense que primero ingresa sin romper la membrana, pero después cuando logra infectar, lo que hace es que genera una presión y rompe la membrana, ¿sí? Y logra crecer dentro de la célula, ¿sí? Crecer las hifas, ¿sí? Cuando la planta logra ser resistente a ese hongo, ¿sí? Lo que en general ocurre es que el hongo trata de meter esta hifa primaria, ¿sí? Y lo que ocurre es que la planta la reconoce al hongo y engrosa, ¿sí? Engrosa acá toda esta parte de la
que está como, esta es la pared y lo celeste viene a ser la membrana, ¿no? Bueno, engrosa la pared en realidad, ¿sí? Y genera que, o evita que el hongo pueda crecer, ¿sí? Entonces, esto es, por ejemplo, una planta que logra, ¿sí?, que es resistente a este hongo. Y esta, por ejemplo, sería el ejemplo de una planta que no es resistente. Entonces el hongo crece, ¿sí? Lo que se llama una parte de... O sea, primero la espora germina, después crece y mete una hifa primaria, ¿sí?, que después rompe la membrana y empiezan a crecer las hifas. Y todas las células se llenan de hifas, ¿sí? Infecta la planta. Y acá no logra meterse, ¿sí? Puede romper la pared, parte de la pared. En cuanto está haciendo esto, la planta lo reconoce, dispara los mecanismos de defensa y logran evitar la infección, ¿sí? Por último, están los nematodos también, ¿sí? Que en general los nematodos suelen ser patógenos de las raíces, ¿sí? Casi todos los que se conocen atacan, infectan raíces, ¿sí? Están en el suelo e infectan raíces, ¿sí? Y también los nematodos muchas veces están adentro de insectos que son vectores, ¿sí? Muchas larvas que están en el suelo tienen adentro nematodos que son los que después infectan a las plantas, ¿sí? Y vamos a ver también después que hay nematodos que son a veces son benéficos, ¿sí? Entonces, los nematodos cuando ingresan, ¿sí?, e infectan, muchas veces generan como ¿cómo que se llama? No son quistes, pero son como una especie de quistes, ¿sí? De crecimientos así, que están, si uno agarra esto y lo mira, está lleno de los nematodos. El nematodo acá en el dibujito sería esto gris, ¿sí? Estos, que están acá creciendo adentro de... ¿Serían tumores? No son tumores, pero son como, sí, como crecimientos Sí, puede parecidos. ser. ¿Agallas? Agallas. Agallas, esos, agallas. Forman agallas, ¿sí? Y esto, si uno lo mira adentro, está lleno de nematodos que están creciendo, ¿sí? Bueno, terminamos.